Mis queridos, a pesar de la diferencia que existe entre cada proceso de duelo y de lo distinto que es el proceso terapéutico con una persona u otra, también es verdad que existen algunos puntos de encuentro. Uno de esos puntos de encuentro para mí es esta pregunta que les voy a compartir en este capítulo. Es una pregunta que yo hago en diferentes momentos, dependiendo del proceso que la persona está viviendo, que por supuesto la respuesta es distinta y que en función de esa respuesta vamos a poder armar e ir avanzando y estructurando el proceso de duelo de cada persona. Así que hoy quiero compartírselas, explicárselas y dejárselas como una herramienta que estoy convencida de que les va a ayudar. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Queridos, esta pregunta para mí es preciosa porque me hace o hace que los seres humanos, de alguna manera, comencemos a tener conciencia de aquellas cosas que a veces damos por sentado y que no nos cuestionamos, no nos preguntamos objetivamente hablando. Y que cuando hacemos esta pregunta, hacemos una búsqueda en nuestro interior, hacemos un proceso de introspección y el ver hacia adentro es algo absolutamente poderoso. Yo creo además, como coach, que justamente el coaching es una técnica que nos hace hacer reflexión e introspección a través de preguntas. Por tanto, esta pregunta que les voy a compartir, a mí me parece que cumple con todas las premisas del coaching para poder ser una pregunta poderosa, que es como se les llama en esta técnica. Y la pregunta puede parecer muy sencilla al principio, pero les aseguro que cuando estamos haciendo trabajo de duelo, puede ser clave para entender lo que estoy viviendo y para ayudarme a avanzar. Sin más preámbulos, aquí les va. ¿Qué perdiste? Más allá de la figura obvia, digamos, perdí mi empleo, una relación de pareja, un hijo, un matrimonio, más allá de esa estructura, la figura materna, paterna, abuelos, tíos, primos, etcétera, es esa situación, esa relación, ese algo que perdimos, exactamente qué significa en tu vida. ¿Qué fue lo que perdiste con, por ejemplo, voy a quedarme con la partida física de un padre? Cuando tu papá falleció, exactamente qué perdiste con su muerte. Cuando perdiste ese empleo porque te despidieron, exactamente qué perdiste al perder ese empleo. Y así sucesivamente, lo que les propongo es que en función del proceso o de los procesos de duelo que estén viviendo, se hagan el cuestionamiento de qué perdieron en cada una de esas situaciones o de pérdidas que puedan estar viviendo actualmente. Con la respuesta a esa pregunta, ustedes van a encontrar exactamente dónde está la razón del dolor que cada uno de ustedes está sintiendo. Si yo les digo que cuando yo perdí a mi mamá, perdí simplemente eso, la figura materna, eso es muy amplio porque finalmente todos entendemos y de alguna forma creo que todos somos capaces de empatizar o de entender que la pérdida de un ser querido es dolorosa, pero ¿qué es lo que hace que sea doloroso específicamente? Todos los seres humanos nos vinculamos y nos relacionamos con nuestro mundo de afecto de maneras determinadas. Eso va en función de lo que somos como seres humanos, de la experiencia vital que cada uno tiene, de la personalidad, de las creencias conscientes e inconscientes que tengan instauradas. Y por tanto, esto también lo he mencionado, lo digo con mucha frecuencia porque es un ejemplo que a mí me parece que grafica muy bien esto. Si yo estoy viviendo la partida física de mi mamá y somos tres hermanos, que esa de hecho es mi historia, digamos, la persona a la que yo perdí no es exactamente a la que perdió mi hermano mayor ni la que perdió mi hermano del medio, porque cada uno de nosotros tenemos una identidad que es única, claramente, tenemos una manera de relacionarnos con nuestro mundo de afectos, tenemos una experiencia vital distinta y tenemos un sistema de creencias que es diferente. Por tanto, la forma en la que yo me aprendí a relacionar con mi mamá es diferente a la manera en la que se relacionó mi hermano mayor y mi hermano del medio. Por tanto, la persona a la que perdimos es distinta para cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante hacernos este cuestionamiento, porque más allá de la figura es qué era, qué significaba esa persona en mi vida, o esa situación, o esa realidad que yo perdí.
qué me generaba, qué le aportaba a mi vida, qué elementos me construyeron de la relación que tenía con aquello que perdí y cuáles, por el contrario, fueron situaciones que me mermaron, que me generaron dificultad, que me generaron algún tipo de incomodidad en mi vida. Porque para poder responder a esta pregunta de qué fue lo que perdiste, necesitamos ser absolutamente transparentes, absolutamente honestos con cada uno de nosotros. En Venezuela hay un dicho que es algo así como, no hay muerto malo ni novia fea. Yo sé que puede sonar un poco, bueno, folclórico, finalmente eso es un poco, ¿no? Es un poco el folclore de mi país y puede sonar un poquito dura, ¿no? La expresión, pero es muy sabia al final porque tenemos la tendencia a pensar que si una persona falleció, inmediatamente se le da la connotación de un ser humano bueno. Y los seres humanos, yo no creo que la gente sea buena, buena, buena o mala, 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 creo que tenemos matices, pero definitivamente somos capaces de cometer errores, somos capaces de tener posturas vitales con las que otras personas no estén de acuerdo, puedo haber tomado decisiones y acciones que afectasen a otras personas y todo eso pareciera que hay que borrarlo, que hay que eliminarlo, que no se puede hablar de eso cuando una persona fallece. Y eso no ayuda de ninguna manera. Si yo tenía una relación complicada con alguna persona que falleció, si yo no admito, si yo no reconozco las dificultades que tenía mi relación con esa persona, no voy a ser capaz de trabajar en mi proceso de duelo, porque el hecho de que me duela la partida de alguien, el hecho de que una situación me genere dolor, una situación de pérdida me genere dolor, no necesariamente significa que esa relación, que sea algo que yo perdí, sea perfecto o haya sido perfecto o no haya tenido ningún tipo de dificultad o no haya tenido algún tipo de traba o sí, digamos que las relaciones tienen matices y cuando soy capaz de admitirlo, voy a poder entender y trabajar mucho mejor en mi proceso de duelo porque voy a responder con mucha más sinceridad que fue aquello que perdí. No necesariamente cuando yo pierdo a alguien o algo, todo lo que pierdo es necesariamente doloroso. Voy a ponerles un ejemplo para explicar esto. Imaginen que yo era la persona que cuidaba a mi abuela y toda mi vida estaba asociada y relacionada al cuidado de mi abuela porque vivía en casa, porque yo dejé de trabajar ciertas horas para dedicarle tiempo a esta persona, porque tuve que cambiar el ritmo de mi vida para poder atenderla y por tanto, cuando mi abuela fallece, yo también pierdo de alguna manera esa esa estructura y esa dependencia al cuidado de una persona que tenía un padecimiento. Eso no necesariamente es malo, eso puede traerme alivio. Entonces, en parte de lo que yo puedo responder acá es, ¿qué fue aquello que perdí? Bueno, también perdí esa dinámica de vida tan estricta para cuidar a otra persona y eso puede generarme alivio. Entonces, si yo solamente me quiero quedar con que yo perdí a un ser maravilloso que me aportaba un montón de cosas, a quien yo amaba y que me amaba, estoy también dejando un sesgo de información, estoy sesgando la información y por tanto no estoy atendiendo todos los elementos de mi pérdida. Por eso es tan importante permitirnos la honestidad. Además, este ejercicio de honestidad no tiene que ver con el resto de las personas. No tengo por qué compartírselo a todo el mundo. De hecho, si estás escuchando este capítulo del podcast porque estás viviendo un proceso de duelo, no tendrías por qué contarle a nadie lo que estás descubriendo acá. Este es un ejercicio por y para ti. No necesitas que otras personas lo compartan, ni lo entiendan, ni siquiera necesariamente que se enteren. Para eso puedes tener a una persona específica que sea de tu completa confianza, con quien puedas plantear y contar este tipo de situaciones, con quien puedas ser completamente honesta u honesto, pero no es algo que necesites ventilar, porque además creo que muchas veces esa es una de las razones por las que nos guardamos todo lo que sentimos, porque no queremos herir al resto de la gente, porque no quiero lastimar a la persona que tengo cerca, y de vuelta, no es un ejercicio que requiera tener que ventilar lo que estás sintiendo y lo que descubras con esta pregunta. Se trata de, por el contrario, hacer un trabajo que es de introspección. Todo esto siempre tiene que ver
contigo, no con los demás. Entonces, esto también puede ayudarte para que no sientas esta sensación de fallar a otras personas o de lastimar a otras personas, porque ¿qué pasa si se lo cuento a alguien más y entonces hiero susceptibilidades, lastimo a otras personas? Se dan cuenta de lo importante que es tener una absoluta honestidad con ustedes y para ustedes, principalmente. Otro punto importante, además de esta pregunta, es que cuando ustedes se hacen este planteamiento, van a poder rescatar cuáles son todos esos elementos, digamos, que quieren conservar de esta relación que perdieron y cuáles prefieren no, con los cuales prefieren no quedarse. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen voy a poner como ejemplo la partida física de una pareja, de un esposo, de un novio, de una persona, una pareja. Esa relación de pareja, por pura estadística, tiene cosas, digamos, positivas y negativas en la relación. Hubo cosas que sí, que funcionaban, que eran constructivas y otras que no. Estas cosas que no eran constructivas, estas cosas que eran desafiantes, que eran incómodas, que eran complejas en la relación, te dejaron algo. Seguramente aprendiste algo de esa situación o es una perfecta oportunidad para aprender aquello que de pronto dices, yo no quiero volver a tener esta situación en mi vida, por ejemplo. Ahora, también es importante reconocer que eso, así, digamos, como les decía hace un momento, también puede significar alivio. Bueno, ya no tengo esta persona que tenía este tipo de conductas en mi vida, por tanto me siento agradecida y aliviada. Eso puede perfectamente coexistir con el dolor real, genuino, legítimo de esta persona era en mi vida la inspiración, porque todo lo que hacíamos me generaba, o todo lo que él hacía me inspiraba a mí, todo lo que él hacía o la mayoría de las cosas que hacía me generaban inspiración o todo lo que yo intentaba hacer estaba muchas veces inspirado por esa persona. Estoy poniendo obviamente un ejemplo. Ese parte, ese elemento que sí me construye, yo puedo conservarlo en mi vida. Yo puedo entonces quedarme con este elemento de que este ser generaba en mi vida inspiración y puedo aprender a convertirme yo en mi propia fuente de inspiración. Ese también es parte del elemento clave de esta pregunta. Si lo que yo perdí, por ejemplo, era esto, era la inspiración en la vida, pues, ¿qué debo hacer yo? ¿En quién debo convertirme yo para ser la inspiración en mi propia vida? Eso no significa de ninguna manera que yo comience a asumir roles de otra persona. Cuidado ahí porque esa línea es muy fácil de cruzar. Les voy a poner otro ejemplo. Imaginen que fallece la abuela y la abuela era la persona que unía a toda la familia porque de alguna manera, bueno, se vinculaba con todos y hacía que la familia se mantuviese en conexión, que se vieran todos los domingos, que, no sé, que almorzaran juntos, ese tipo de cosas. Está perfecto si yo eventualmente digo, y a mí me encantaría rescatar esas tradiciones, rescatar esas dinámicas en casa. Pero si para hacer eso yo tengo que comenzar a lidiar con todas las estructuras de los tíos y hablar con todos y eso me comienza a pesar y entonces, pero yo tengo que ser la abuela, yo tengo que ser la persona que mantenga la familia unida, ese puede ser un peso eh, muy grande el que yo ponga sobre mis hombros, porque yo no tengo que. Yo no debería tener esta sensación de necesitar convertirme en la abuela porque yo no soy la abuela, porque yo tengo otro rol, porque yo tengo otra personalidad, porque de pronto yo tengo otras intenciones en mi vida. Entonces, intentar emular e imitar a una persona que falleció como desde el compromiso tampoco es sano, tampoco construye, porque estoy de alguna manera forzándome a hacer y a hacer cosas con las que no me siento cómoda. Y creo que siempre es importante respetar mi propia identidad. Pero si mi abuela a mí me parecía que era una mujer disciplinada y yo quiero conservar eso porque esa disciplina a mí me generaba algo positivo, ¿qué necesito hacer? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Qué es lo que debo yo hacer para convertirme en
proveedora de disciplina en mi propia vida. Se dan cuenta de que acá hay una estructura, una intención completamente distinta entre sustituir a una persona y convertirme en aquello que perdí. Convertirme en lo que perdí muchas veces termina siendo un elemento que nos potencia y que termina siendo parte de las grandes cosas que aprendemos en medio del dolor de una pérdida. Yo recuerdo estar con esta conversación con alguien cuyo hijo falleció y cuando le pregunté qué había perdido cuando él falleció, me dijo que era la fuente de ternura, porque ese hijo en particular, aunque ella tenía otros, y por supuesto, todos le enseñan cosas diferentes, pero específicamente este hijo que perdió le enseñaba el amor tierno, que no es ese amor de, hay diferentes formas de vincularnos afectivamente. Y él era esa cosa, aportó esa cosa tierna en la familia. Los besos, los abrazos, esta parte más kinestésica, ¿no? Del contacto físico, de decir te quiero, de ser como meloso, esa parte más, eso, tierna. Entonces, ¿en quién debes convertirte tú para seguir teniendo eso en tu propia vida? No para los demás, no que seas tú ahora la proveedora de ternura para toda la familia, sino para ti. El trabajo empieza contigo. ¿Cómo te estás tratando? ¿Qué cosas te dices? ¿De qué manera te demuestras afecto a ti misma? Porque si lo que perdiste fue esa fuente de ternura en tu vida, conviértete tú en la fuente de ternura en tu vida para ti. Eso nos ayuda a avanzar en el proceso de duelo porque en medio de esa búsqueda de en quién me debo convertir, comienzo a establecer y a vincularme con aquello que perdí desde un lugar distinto. Lo estoy integrando en mi vida desde un lugar diferente y eso es lo que hace que avancemos en el proceso de duelo y que dejemos de extrañar o que nos deje de doler la pérdida. Podemos seguir extrañando la parte física, la presencia física de una persona, podemos extrañar el cuerpo, la corporalidad, la presencia física, pero cuando alimentamos el tipo de relación que teníamos, estoy de alguna manera llenando ese vacío, no con otra persona, no con otra relación, sino justamente con la relación que aprendí a tener con la persona que ya no tengo. Eso es parte de lo que podemos aprender al hacernos esta pregunta que puede parecer muy sencilla, pero que ya ven que tiene una trascendencia impresionante y es, ¿qué fue aquello que perdiste? Mis queridos, yo espero que este capítulo les dé herramientas, que les dé perspectivas, que con los ejemplos que les dejé de alguna manera tengan, lo puedan adaptar a la situación y a la realidad de vida de cada uno de ustedes para que la respuesta que llegue, por supuesto, esté asociada a su propia experiencia vital. Lo que sea que respondan cuando escuchan la pregunta es y será perfecto. No intenten responder de forma correcta, permitan que lo primero que llegue a la mente, de alguna manera, sea aceptado, sea recibido con tranquilidad, con serenidad, sin querer tener la premisa o la premura, perdón, de que la cosa sea reveladorcísima. Denle una vuelta, no se esfuercen tanto por hacer las cosas perfectas, sino por hacerlas al final. En un proceso de duelo, la autoexigencia suele ser uno de los flacos favores que nos hacemos. Y ahí probablemente hay algo que sea necesario trabajar cuando estamos en la exigencia constante, incluso cuando estamos viviendo un proceso de duelo. Recuerden que cuando estamos viviendo este tipo de procesos necesitamos ser compasivos con nosotros, necesitamos ser tiernos, tratarnos con cariño, ser empáticos, ser considerados con nosotros mismos. Si llegaron hasta este punto, les agradezco infinitamente. Espero seguir viendo y que se sigan suscribiendo tanto al canal como a la cuenta de Spotify si es que lo están escuchando por esa vía. Recuerden que pueden hacer trabajo de duelo conmigo suscribiéndose a mi comunidad, en la cual por $15 al mes ustedes reciben herramientas, estrategias, talleres, cursos todas las semanas para poder aprender a lidiar y avanzar en su proceso de duelo. También si están interesados en hacer trabajo terapéutico conmigo, en consultas individuales, con todo gusto, las puertas de mi consulta están abiertas para cada uno de ustedes. En los comentarios de este audio, de este capítulo, les estoy dejando todas las opciones para poder ponerse en contacto conmigo y espero verlos muy pronto. Les mando un abrazo.